que tengo permitido aquí también la opción de desvíos. Si yo quiero aplicar un desvío de una extensión para que, por ejemplo, cuando la recepcionista se mueve a su lugar, que ella pueda enrutar sus llamadas a su celular, por ejemplo, o a su teléfono inalámbrico, si es que se va a andar moviendo dentro de la oficina, el timbrado de la extensión debe estar en la opción de DIL. Es la manera en la que ella puede recibir una llamada y enrutarla a la extensión. En caso de que tuviéramos aquí la opción de normal y que aquí la recepcionista esté habilitada para recibir llamadas, aunque aquí tenga el timbrado asignado a esa extensión, no va a poder hacer los desvíos. La única opción en la que ella puede hacer los desvíos es en la opción de DIL. Entonces hay que tener cuidado con ese punto por ahí. Si creen que pueden llegar a requerir esa opción, bueno, consideren de que les va a funcionar únicamente el desvío si tienen habilitada la opción de DIL. Que sería esta parte de aquí, timbrado a una sola extensión. Bien. Esta cuestión de los timbrados es algo de lo más básico que nos van a pedir nuestros clientes. Lo recomendable es de que lo tengan ahí bien claro cuáles son las dos opciones en las que podemos asignar el timbrado, porque es, créanme, algo que se está viendo día a día. Cuando configuramos un conmutador, hay dos puntos básicos que nos piden nuestros clientes. Definir en dónde van a timbrar las llamadas y quiénes van a poder sacar cierto tipo de llamadas. Es decir, qué restricciones van a poder tener las extensiones o qué restricciones deben de tener. Para explicar ese tema de las restricciones, vamos a hacer otra pequeña pausa y regresamos precisamente con ese tema en particular. Volvemos. Bien amigos, ya estamos de regreso con ustedes. Vamos a tocar en este momento el tema de las restricciones, que es otro de los temas fundamentales en la configuración de un conmutador. Es un punto que debemos de tener bien dominado porque esto, junto con la cuestión de los timbrados que vimos en el bloque anterior, conforman la parte fundamental o lo más común de los servicios que nos pueden llegar a solicitar los clientes y donde podemos tener ahí una serie de combinaciones. Bien, lo más importante en este caso al definir las restricciones es tener bien claro qué es lo que queremos tener permitido para cada extensión, o bien restringido, dependiendo de cómo lo queramos ver. Antes de empezar a hacer la programación, debemos de llenar por ahí una pequeña encuesta, hacer un pequeño cuestionario con nuestro cliente para que nos pase antes de qué tipo de llamadas va a poder hacer cada extensión. Y en base a eso, ahora sí, vamos a empezar a hacer la programación. O bien, si ustedes lo gustan, por ahí tener una programación básica que se adapte a la mayoría de los escenarios y posteriormente decirle al cliente cuáles son las opciones que podemos tener, las combinaciones que podemos tener. Cualquiera de las dos opciones es válida siempre y cuando tengamos bien definido qué niveles de restricción tenemos. Bien, vamos a verlo ahora en esta pantalla. Regresamos a nuestra consola de mantenimiento y nos vamos al menú 5.2, que es TRS, códigos denegados. El conmutador KXT824 cuenta con 5 niveles de restricción. Dependiendo de lo que tengamos, de los prefijos que tengamos en estos niveles, va a ser el tipo de llamadas que vamos a restringir para cada nivel. Como pueden ver aquí en pantalla, únicamente aparecen los niveles 2 al 5. El nivel 1, en este caso se entiende que está completamente libre. Entonces, las extensiones que tengan nivel 1 van a poder hacer cualquier tipo de llamadas. Con las que vamos a poder jugar son con los niveles 2 al 5, que es donde vamos a dar de alta ahí una serie de prefijos para restringir llamadas. En este caso, vamos a hacer una tabla ejemplo de cómo pudiéramos adaptarlo a los distintos escenarios. En este caso, en el nivel 2, voy a restringir el 01900. ¿Qué significa esto? Que todas las extensiones que tengan nivel 2, o que las definamos como que tienen nivel 2, van a poder hacer cualquier tipo de llamadas, excepto lo que tenemos aquí en esta tabla. Es decir, no van a poder llamar a números de concursos, de juegos, etc. Ese tipo de marcaciones van a estar restringidas para los usuarios que tengan este nivel, esta clase.
En el nivel 3 o la clase 3 vamos a definir o vamos a dar de alta los prefijos, el prefijo 00, que es el que se usa para llamadas internacionales. Aquí también los usuarios que tengan clase 3, es decir, que estén en este nivel, van a tener restringidas las llamadas internacionales. Van a poder hacer todo excepto llamadas internacionales. Pero aquí viene lo interesante. Las clases de servicio se van acumulando. Entonces, esta clase de servicio 3 o las personas que tengan clase 3 no pueden hacer ni llamadas internacionales ni lo que esté en el nivel anterior, ni tampoco los 0900. Es decir, restringe lo de su nivel y lo del nivel que sigue a la izquierda, si nos queremos tomar como referencia aquí esta tabla. Y así vamos armando el resto de la tabla. Vamos a restringir en la clase 4 el 01, que es el que usamos para llamadas de larga distancia nacional, 044 y 045, que son los celulares. Y el criterio es el mismo. Las extensiones que definamos que tienen clase 4 van a tener restringido lo de su propio nivel, es decir, la larga distancia nacional y los celulares, pero también van a tener restringida la larga distancia internacional y los números de juegos como los 01900. Entonces, como pueden ver, la tabla no es necesario que la hagamos tan compleja porque pues, los niveles, los prefijos no hay que repetirlos, sino que se van acumulando para no saturarnos de tantos dígitos aquí. Y por último, tenemos una clase 5, que aquí podemos restringir, por ejemplo, todos los dígitos del 1 al 9. Vamos a agregar el 0 también. Cuando vamos a aplicar, vemos que el sistema nos lo completa automáticamente con X. Estas X nosotros no debemos de ponerlas en forma manual. Debemos esperar a que el sistema nos complete con las X necesarias. Entonces, nosotros únicamente lo que vamos a ingresar son los dígitos. Ahora sí, ya vimos qué es lo que tenemos restringido. Ahora, ¿cómo leeríamos esta tabla? Bien, supongamos una extensión que tiene clase 4. La clase de servicio es como un tipo de categoría o un profile que le damos a una extensión para definir qué tipo de llamadas puede hacer. Entonces, a una extensión le definimos que su clase de servicio, es decir, su categoría es 4. ¿Qué tipo de llamadas puede hacer con clase 4? Bueno, vemos que tiene restringido larga distancia nacional, celular, larga distancia internacional y 01900. Es decir, ¿qué tipo de llamadas puede hacer? Únicamente llamadas locales. Sería todo lo que puede hacer este tipo las extensiones que tienen esta clase. Las extensiones que tienen clase 5, vemos que tiene restringidos todos los dígitos. Es decir, no puede hacer ningún tipo de llamada a la calle. Únicamente va a poder hacer llamadas internas. Bien. En este caso, una extensión que tiene clase 3 puede hacer ¿qué tipo de llamadas? Bueno, puede hacer locales y puede hacer largas distancias nacionales y celulares, porque no están restringidos en esta clase. Están restringidos, pero en el nivel siguiente, en el nivel o clase 4. Entonces puede ser larga distancia nacional, celular y local. Lo que no podría son llamadas internacionales. Y así sucesivamente. Esta clase 2 ya habíamos mencionado que puede hacer cualquier tipo de llamadas, excepto lo que está restringido en su propio nivel. Es decir, aparte de lo anterior, es decir, aparte de llamadas locales, celulares y larga distancia nacional, puede hacer llamadas internacionales. Entender esta tabla es lo principal para cuando tengamos distintas combinaciones de usuarios que tengan diferentes privilegios. Las clases de servicio es uno de los puntos más importantes que hay que tener bien claro en el conmutador. Y pueden salir muchas combinaciones, pueden hacer el ejemplo mucho más complejo, pero para efectos de esta práctica vamos a hacerlo así con esta tabla que bien la podemos ubicar para la mayoría de los escenarios. Por ahí a lo mejor podemos jugar con dónde ubicamos el 044. ¿De qué va a depender? Bueno, normalmente es de qué tan cara me represente a mí la llamada celular o qué tan importante sea a mí restringir las llamadas a celular. Bien. Esta tabla la vamos a complementar con otra muy similar, que son los códigos de excepción.
Aquí en los códigos de excepción vamos a trabajar de esta forma. Supongamos que una extensión le restringimos el 01 para que no pueda hacer llamadas de larga distancia nacional. Pero hay algunas marcaciones como los números 01800 que si bien no son gratuitos, no me cobran la larga distancia. Es decir, se cobra esa llamada como si fuera llamada local. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es poner el 01800, por ejemplo, al inicio de la tabla, para que todas las extensiones estén habilitadas para que puedan marcar estos números. Es decir, aunque la llamada no pueda ser, aunque la extensión no pueda hacer llamadas de larga distancia, al poner el 01800 como excepcional, lo libero para que cualquiera lo pueda marcar. Bien. Y existe otro tipo de números, que son los de emergencia. Aquí son números todavía más críticos que los excepcionales. En las dos tablas anteriores vimos que lo que dábamos de alta son prefijos, es decir, el 01, 044, 01800, etc. Aquí en los números de emergencia lo que se acostumbra es que demos de alta un número completo, que puede ser el celular, por ejemplo, de alguno de los encargados, o bien números de emergencia de seguridad como 066, 070, para ir para algunos servicios. Es decir, estos números también van a estar libres para cualquier extensión. Bien. La diferencia es de que en esos números de emergencia, hablando de la función, una de las funciones del conmutador, que es el candado electrónico, el candado electrónico, para hacer un pequeño paréntesis, es una función del conmutador que me bloquea el uso de mi extensión. Es decir, si mi extensión tiene clase 1, digamos, que está completamente libre, pero se le aplica un candado electrónico, nadie va a poder hacer ningún tipo de llamadas hasta que se le quite ese candado, es decir, hasta que se desbloquee. Bueno, la relación que tiene aquí con los números de emergencia es que una extensión, aunque tenga candado electrónico, va a poder marcar los números que tenga aquí como número de emergencia. Es una tabla de 5 números. Entonces, pues por ahí es importante definir realmente cuáles son los importantes, que serían, por ejemplo, no sé, el celular de una persona que deba estar siempre localizable, bomberos, policía, los de servicios de seguridad, etc. Entonces, estas funciones de los emergency numbers omiten cualquier restricción que tengamos en nuestra extensión. Bien, regresemos a nuestra tabla. Y ahora sí, ya tenemos armada nuestra tabla de restricciones. Ahora sí, vamos a habilitar esas clases a las extensiones que tengamos. Esto lo vamos a hacer en el menú 5.1. Si se fijan, nos la hemos pasado todo el tiempo aquí en la opción 5, que es TRS, códigos de negado, código de excepción y códigos de emergencia. Vamos al menú de clase de servicio, donde de acuerdo a la tabla que hayamos formado en los pasos anteriores, vamos a indicarle cuáles son las clases que le corresponden a cada una de ellas. Por ejemplo, podemos definir que unas extensiones tengan clase 2, es decir, que puedan marcar a cualquier número menos a los 900, y que, por ejemplo, en el modo noche estén restringidos, para que nadie pueda sacar llamadas. Aquí también podemos usar los comandos de copiar y pegar para hacer la programación mucho más sencilla. Pegar. Entonces aquí estamos en un solo paso, bueno, en dos pasos prácticamente, definiendo que en la noche todos van a estar bloqueados. Lo único que van a poder hacer son las llamadas que están como excepcional o como código de emergencia o como número de emergencia. Y en el día yo puedo jugar aquí con mis clases, dependiendo de los permisos que quiera o que deba tener cada extensión, voy a asignarle la clase de servicio que le corresponda. Un escenario muy común sería, por ejemplo, voy a hacerlo aquí, ponerle a todos clase 4. Creo que en la mayoría de los casos el usuario normalmente, si tiene un teléfono, pues es para que haga al menos llamadas locales. En la mayoría de los casos, salvo por ahí algunas excepciones. Entonces por aquí voy a usar el comando de copiar y voy a definir que todos van a tener clase 4. Es decir, todas las extensiones pueden hacer